él decía que sobre el principio de sujetarse, someterse y disponerse. Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades terrenales porque las que están por Dios han sido impuestas. Hay que sujetarse a las autoridades. Y hay varias áreas de autoridad en las que podemos ejercer nuestra autoridad, valga la redundancia. Y sobre esa base yo le voy a hacer una presentación breve. Le hablaba del libro de Eclesiastés 5:8, dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ello. Le hablé de la tentación por concupiscencia, la tentación por necesidad, la tentación por rebeldía, la tentación por ignorancia y la tentación por falta de carácter y formación. Esas son cosas que el pueblo tiene que conocer. Hay mucha gente que creen que por su rabieta, todas las rabietas que hagan, creen que Dios se la va a tolerar. I'm sorry, yo lo siento, yo vine a decirte que no. Hay cosas que Dios te va a bajar el látigo. Hay gente que tiene conocimiento, mucho conocimiento, y no fue porque Dios no le habló, no fue porque el Padre no le dijo que atendieran, sino porque ellos en ningún momento estuvieron dispuestos a prestar atención y humillarse. Creen que se la saben todas, se vuelven necios en su propia opinión. Y Dios probándole el carácter, y Dios tratando de moldear su carácter, y ellos siempre con su corazón obstinado, con su corazón lleno de rebeldía y de orgullo y de jactancia, que creen que lo saben todo. Y Dios observándolo, hasta que llega un momento donde Dios lo sacude. Y le dice, mira, esto es lo que te toca, toma tu disciplina. Dios no tolera la rebeldía. El que se rebela contra Dios sabe que disciplina llevará, castigo es lo que le toca, porque Dios no tolera eso. Dios no da por inocente al culpable, como me dijo. Háblale de mi autoridad, háblale de que se sujeten y de que se sometan, porque no daré por inocente al culpable. Habla de mi misericordia. Y hay un tema que se llama por las redes, comprensión correcta de la misericordia, porque hay gente que creen que obviamente, porque ay, yo también misericordia, yo tiempo proclamando misericordia. Hay mucha gente que son abusadores de la misericordia de Dios. ¿Qué es un abusador de la misericordia de Dios? Un abusador de la misericordia de Dios es aquel que tiene por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que continuamente pisotea, que pone en poco, que no presta atención, que se hace sabio en su propia opinión. Y Dios le habla y le habla hoy, le habla mañana y le habla mañana. Y él sí está bien. Y Dios le habla mañana y Dios no está por Dios echando, y Dios probando. Y mira, varón, esto, y con amor y con cariño, y Dios misericordia y misericordia. Pasa un tiempo donde Dios viene, mira, llegó tu momento. Y le tuerce, le da las orejas, como decimos nosotros acá. Porque usted es un rebelde, hermano. Usted es un anti-autoridad. Usted ni se somete, ni se sujeta, ni se dispone. Usted es un rebelde, así como suena. Quien no se somete, no se sujeta y no se dispone a obedecer a Dios, esa persona tiene problemas graves. Más esperanza hay de un necio, de uno que anda por ahí de carrión, más que eso. Gloria a Dios. Entonces el Padre me hablaba de eso. El Padre me dijo, háblale de eso. Háblale de eso. Misericordia es aquella virtud que nos inclina a ser compasivos y perdonar. Pero óyeme, para que el perdón sea efectivo, debe haber una humillación genuina de tu corazón. Para que el perdón sea efectivo, debe haber una humillación previa delante de ti, delante de Dios. No me vengas tú diciendo que yo voy a clamar por ti misericordia cuando tú no estás de acuerdo en que tú tienes que doblegarte y humillarte y obedecer a Dios. No. Esa misericordia, por más que yo la pida, no va a tener ningún efecto, porque el Padre le va a decir, no es un rebelde. No me pida misericordia por él. A él lo que le toca una disciplina y un juicio, porque así que me va a entender. Lo voy a tirar en cama, lo voy a quebrantar. Provocó mi ira. El rebelde provoca la ira de Dios. Es que está en la Biblia. Muchos profetas enfrentaron ese problema con Dios porque estaban clamando de que misericordia. No eran guiados en ese momento. Porque no se detuvieron a analizar el juicio de Dios, la dirección y guianza plena del Espíritu Santo de Dios. Por eso hablo de los temas, de la dirección y guianza con el Espíritu, la sintonía con el Espíritu Santo. Le hablé de los estados de la mente. El estado de la mente entenebrecida. El estado de la mente cauterizada. El estado de la mente reprobada. El estado de la mente espiritual. Y una persona espiritual es una persona que tiene su mente educada por la palabra de Dios y su espíritu dirigido por el Espíritu Santo. Si usted no anda en el Espíritu, si usted no obedece a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, usted no está en obediencia plena. Y no estamos hablando de los que tienen inmadurez. No, estoy hablando de gente que tiene formación,
gente que tienen 20, 30, 40 años incluso, y tienen ministerio, pero todavía tienen ese problema de falta de sujeción, sometimiento y carácter. Gloria a Dios, y Dios probándolo. Bendito sea Dios. Entonces, vamos a hablar sobre ese principio de autoridad. ¿Cómo y en qué manera podemos nosotros darnos cuenta sobre ese principio de autoridad en las diferentes áreas que podemos ejercerlo, sin a veces darnos cuenta, pero que Dios demande en nosotros que conozcamos esto para nosotros poder ser hallados justos delante de Dios? Yo te voy a tratar de hacer una presentación breve. Si no, la presentación no tiene efecto, ustedes me dejan saber para cerrar inmediatamente, pues no puedo perder mucho tiempo para no agotar. Vamos a buscarlo acá. Gloria a Dios. Ok. Vamos a abrir el teléfono. Esto fue hace unos años, encontré otra revista, creo que una revista así. Encontré otra revista muy interesante, no sé el nombre, pero al final lo hice. Entonces, yo quiero hablar de los tópicos que se mencionan aquí sobre esa autoridad delegada por Dios, según lo que establece en Romanos 3. Aquí vamos a ver varias cosas, amados. Vamos a analizar este principio de autoridad, de lo que significa sujetarse, someterse y disponerse. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a analizar el principio. Gloria a Dios. Vamos a tratar de hacer una presentación. Si ustedes me avisan si se está presentando. Dice compartir pantalla. Compartir pantalla. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dígame si se está viendo la pantalla ahí. ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? Ok, bien, grande. Ok. Voy a rodar el archivo para que ustedes vayan mirando. Pueden agrandarlo allá para que vean de qué les voy a hablar. Voy a comentar algunos aspectos. Es una revista importantísima, gloria a Dios. Ahí dice la autoridad delegada por Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Me están escuchando? Dice acá, dice, la autoridad delegada por Dios. La vida cristiana es una vida práctica. Cuando hablamos de la autoridad delegada, significa que la autoridad, en cuanto a la autoridad se refiere, tenemos un derecho de gobernar. Dice que toda la autoridad pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Entiendes? Entonces ya le di un tópico de que la rebeldía es el principio básico de este mundo y no debe ser entre los que hemos conocido la benignidad del Señor. No debe ser así. El principio básico de los hijos de Dios es la obediencia, el obedecer a Dios y sujetarse a su autoridad. Ese es el deber de cada creyente. Amén. Mira que cuando hablamos de autoridad delegada, hermano, nos estamos refiriendo a este principio que yo digo, el liderazgo viene del corazón de Dios. Cuando hablamos que el liderazgo viene del corazón de Dios, en YouTube tengo esa conferencia que habla del liderazgo, una visión apostólica. Nos estamos refiriendo de que el hermano, el líder que tiene un ministerio, el creyente, es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios, que representa, nosotros somos embajadores, representantes de la autoridad de Dios en la tierra. Toda la autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Primero, hay una autoridad que es directa. Esto significa de que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. Sí, la Biblia dice que usted debe sujetarse a los pastores, porque ellos velan como quien tiene que dar cuenta a Dios por sus propias vidas. Entonces, si es un verdadero pastor, si usted sabe que Dios está hablando por él, usted sabe que Dios lo constituyó, ¿por qué usted no se sujeta? Gloria a Dios. Tiene una autoridad directa de Dios. Gloria a Dios. Esa es la autoridad directa de Dios. Usted debe obedecer a Dios a través de ese hombre o esa mujer.
Pero tenemos también la autoridad delegada. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que los representen y ejerzan su autoridad. Primero, la autoridad directa y la autoridad delegada. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. Ponemos un ejemplo: el padre ejerce una autoridad sobre el hijo. De hecho, es bíblico, está en uno del decálogo de los 10 mandamientos. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Y eso no nos estamos refiriendo solamente a los cristianos. No. Eso obviamente tiene una consecuencia directa sobre las acciones incorrectas de los hijos sobre los padres, pero también de los padres sobre los hijos. En este caso se refiere al hijo que debe honrar al padre. ¿Entiendes? Que hay que honrarlo. Si no lo honra y no lo obedece, pues sus días se le cortan en la tierra, dice la Biblia. Y todos sabemos eso. Entonces, de esa manera podemos entender que hay una autoridad en la familia. Ven. Padre sobre hijo, padre sobre hijo. Las autoridades que se encargan de enseñar, los profesores sobre los estudiantes, las autoridades policíacas, las que dirigen, las que están para poner el orden en la ciudad, en la metrópoli, tienen una investidura de Dios. ¿Entienden? Es una autoridad delegada. Pero también tenemos los gobernantes que están establecidos por Dios, etc. Son autoridades delegadas por Dios. Debemos someternos, siempre y cuando estas no contradigan la autoridad del cielo, porque cuando esto contradice la autoridad del cielo, entonces Dios le baja línea a ellos y lo castiga duramente. Tenemos la historia ahí en la Biblia de reyes que fueron, Dios les envió profetas, y cuando no se sujetaron, pues la mano de Dios no se dejó esperar sobre ellos. Entonces, una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios. Esa persona debe ser obedecida. Entonces, ser irrespetuoso, desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso o desobediente con el mismo Dios. ¿Agarraron eso? Entonces tenemos aquí 4 clases básicas de autoridad. Tenemos la familia, lo están viendo, estoy recorriendo el archivo para que lo vean. Tenemos ahí 4, la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. En la familia tenemos los padres. En el gobierno tenemos las autoridades político-gubernamentales, los que gobiernan las instituciones, el mismo presidente, el rey, el emperador. Son autoridades, buenas o malas, son permitidas por Dios. Pero tenemos la iglesia también. En la iglesia hay una autoridad, hay que sujetarse a ella. Y hay unos niveles de autoridad que usted debe observar eso y conocer eso, para que no caiga en la trampa de desobedecer a gente que está investida por Dios. Pero también tenemos autoridad en el trabajo, el amo sobre el empleado. La Biblia habla de eso. Hay que sujetarse a los amos, no importa que usted sea el más ungido. Si usted, lo que esté trabajando por ahí en un empleo que Dios le permitió tener eso, la Biblia dice que te sujete a ese amo, porque ese amo tiene una autoridad sobre ti. Gloria a Dios. Hay muchos que no quieren, no, que yo soy el ungido, no se sujete. Si no se sujete, lo van a cancelar. Entonces, consideremos cada una de estas 4 clases de autoridad: la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Entonces, yo creo que eso está por demás decirlo. En el matrimonio también. En los padres sobre los hijos, etcétera, etcétera. Dice: hijo, obedecen al Señor. El principio de autoridad se ejerce en toda nuestra manera de vivir. Gloria a Dios. Hay gente que ni siquiera quieren pagar los impuestos al Estado, porque ellos dicen que no, que son unos ladrones, mi hermano. Si se lo están cobrando, aunque ellos obviamente sean ladrones. Pero, ¿qué dice la Biblia? Para Daniel César lo que de César, paga los impuestos, porque ellos están para que haya un orden social. Entonces hay que sujetarse. La iglesia, que es la parte que me interesa. Dice aquí: el plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de cada iglesia. Con la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, tales como ancianos, pastores, diáconos, maestros. Debemos someternos a las autoridades de la iglesia, delegadas por Dios. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Ese debe ser el sentir verdadero de un verdadero pastor. Hebreos 13:17. Si lo hace de otra manera, no está agradando a Dios. Aquellos que tienen autoridad en la iglesia no deben imponerse al pueblo de Dios, sino en cambio servirlos y ser ejemplo para ellos. Respecto a los ancianos, la Biblia dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, o sea, dinero, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, muchos que son abusadores también,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Primera de Pedro 5, 2 al 3. ¿Están viendo la naturaleza del verdadero liderazgo y de la vocación de servicio conforme al diseño establecido por Dios en la iglesia? Dios es quien lo establece, ese es el patrón divino. Entonces, como le dije también en el trabajo tenemos una responsabilidad y tenemos un patrón a quien debemos respeto, honra, a quien tenemos que sujetarnos, porque hay reglas y debemos observarlas para que nos vaya bien. Dice, obedecer a vuestros amos terrenales, dice Pablo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a sus hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Colosenses 3:22. La palabra aquí siervo significa sencillamente un empleado. Un empleado, una persona que es empleado por otra. La Biblia nos dice que los empleados deben estar sujetos a sus jefes, no solo a los que son bondadosos y gentiles, sino también a aquellos con quienes es difícil llevarse bien. La Biblia dice, criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Primera de Pedro 2:18. La autoridad. Pregunta sobre la autoridad. Gloria a Dios. Supongamos que mi padre dice que está equivocado respecto de algo. ¿Debo aún obedecerle? La relación entre los hijos y sus padres es tan importante a los ojos de Dios que Él la hizo el tema de uno de los 10 mandamientos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. La palabra honrar, como les dije anteriormente, que Dios dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Sabe lo que significa la palabra honrar? Respetarlo. Cuando usted está poniendo un poco la palabra que le está dando y usted está haciendo caso omiso a lo que le está diciendo, eso es algo que molesta a Dios de manera extraordinaria. Usted acarrea un juicio, fácilmente le da hace una sanción, establece una sanción, una disciplina. Honrar significa respetar y obedecer, aun cuando estés en desacuerdo con tus padres. Estamos hablando del plano terrenal. No seas desobediente ni rebelde. La persona que no honra a sus padres no solo está quebrantando el mandamiento de Dios, sino que también se está saliendo de la autoridad de Dios. El resultado de esto es que su vida puede ser cortada. Imagínense que eso es con relación a los padres terrenales. Imagínense a Dios. Podemos pensar en la autoridad de Dios como un paraguas que nos protege de los ataques de Satanás. Satanás odia al pueblo de Dios y quiere destruirlo. Y no hay una cosa más linda cuando usted está bajo un paraguas, bajo una autoridad y una cobertura que usted sabe que tiene autoridad sobre usted. Y cada vez que ese padre mete la mano y dice, Padre, ten misericordia, y reprendo, que usted es protegido de los ataques del infierno porque Él tiene autoridad sobre usted. Eso es algo lindo. Cuando a usted lo llevan a condenar y de repente sale su padre, no, mi hijo es serio, y lo defiende, eso es lindo. Y eso usted tiene una protección de su papá, tiene una protección de su padre. Pero si usted es rebelde a su padre, no cree que Dios lo va a defender a usted. No, jamás. ¿Entiende? Entonces Satanás odia al pueblo de Dios y quiere destruirlo. Pero mientras estemos bajo el paraguas de Dios, Satanás no puede tocarnos sin el permiso de Dios. Entonces, ese era un principio que algunos tenían, de que realmente cuando los padres están equivocados, no, la Biblia dice que no lo cargues. Tú no debes guardar temor, no debes guardar odio ni amargura con nadie ni con tu padre. Ámalo, ora por ellos. Aunque ellos estén equivocados, aunque ellos hayan equivocado, sean unos pecadores y no se hayan arrepentido. Porque hay un principio que te dice, hónralo. Ahí no dice si eres pecador o no, hónralo. Aquel que hace la decisión es responsable por los resultados. Si tú solo estás obedeciendo a la persona que tiene la autoridad sobre ti, Dios no te hará responsable. En cambio, hará responsable a aquel que está armando. Entonces, hermano, cada quien dará cuenta por lo que está ejerciendo. Gloria a Dios. Y si el que está armando es una mala persona y no me gusta, de todos modos debo obedecerle. ¿Debo obedecerle? Sí, debes someterte a él si éste está en autoridad sobre ti. Debemos distinguir bien entre el puesto de una persona y su personalidad. Por ejemplo, una autoridad, en el caso de un policía, está en un puesto de autoridad. Él representa la autoridad de Dios en el cumplimiento de la ley. Puede ser que no tenga una personalidad agradable,
Pero esto no es excusa para que tú no le obedezcas. Si te pasa un boleto de infracción por exceso de velocidad, no puedes desatenderlo y decir, me pasaron este boleto ayer, pero lo rompí porque no me gusta este policía. ¡Ey! Cuidado. Cuidado, es una autoridad y hay que sujetarse, hay que someterse. ¿Qué hago si alguien con autoridad me manda a hacer algo contrario al mandamiento de Dios? En tal situación no debes obedecer a la persona en autoridad. Hay una ilustración de esto en el Nuevo Testamento. Jesús mandó a sus seguidores a predicar el evangelio a todas las personas. Más tarde los líderes religiosos ordenaron a Pedro y a los otros discípulos que no predicaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús. Pero Pedro no podía cumplir esta orden porque era contraria al mandamiento del Señor y dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hebreos 5:29. ¿Están viendo? Es necesario, hermano, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Alguien dijo, mira, en cuanto a lo que es la autoridad, cuando a ti te borran de la lista de la iglesia, me dijo un hermano una vez, si ese hombre o esa mujer es guiado por Dios te borró de la lista, así mismo viene Dios y te borra en el cielo. Digo, ¿cómo? ¿Cómo es, varón? Me digo, sí. Porque Dios es quien mueve el corazón del líder, Dios mueve el corazón del pastor, Dios mueve el corazón del apóstol, para que baje una línea. Hay que tener cuidado cuando un hombre o una mujer es guiado por Dios. Porque así como usa la misericordia contigo, así mismo Dios lo usa como una vara. Y cuando Él se mueve en esa dirección, así mismo Dios lo está moviendo y se mueve Dios. Si Él te borra en el cielo también. Gloria a Dios. Eso es peligroso, Señor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cada vez que la orden de un hombre esté en conflicto con los mandamientos de Dios, tú debes obedecer a Dios. Debes obedecer a Dios antes que a los hombres. Supone que tu jefe te manda a hacer algo fraudulento, a mentir respecto de algo. El hacerlo sería desobedecer los mandamientos de Dios. Por lo tanto, tú no puedes obedecerlo. Aún en una situación así debes ser respetuoso. Debes tener un espíritu humilde, aunque no puedes obedecer. Podrás decir suavemente, lo siento, pero no puedo hacer eso. Algunas veces rehusar obedecer al jefe, si te manda a hacer algo malo, puede significar que pierdas el empleo. Si eso ocurre, acéptalo como del Señor, sabiendo que Él está complacido con tu forma de actuar. La Biblia dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues glorifique a Dios por esto, porque el Espíritu de Dios reposa sobre él. Y de parte de nosotros es glorificado, pero de parte de aquellos que no le honran, él es blasfemado. Entonces, así funciona ese principio de autoridad sobre el más amplio sentido de la palabra. Dios quiere que entendamos que todas las personas en autoridad han sido designadas y ordenadas por Él. Por eso deben ser obedecidas. No todos, no tenemos opción al respecto. Debemos obedecer a quien tiene autoridad sobre nosotros. No hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos 13, 1 al 2. Y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, como le dije ahorita, no es de que le van a pasar un paño con pata, que le van a hablar bonito. Es que a usted le van a bajar una sanción. Usted va a querrar una disciplina, una sanción, un juicio. Es lo que dice la Biblia. Bendito sea Dios. Entonces, desglosando un poco más el principio de autoridad, la familia, el padre, la madre y los hijos. Hay un principio de autoridad, hay que sujetarse, hay que respetar. Tenemos el gobierno, los líderes, los ministros, los viceministros, los que están al frente de instituciones, autoridades nacionales, autoridades locales, los ciudadanos, los súbditos, el líder, los seguidores. En la vida siempre hablando tipo de los que gobiernan y de los que son gobernados. Ese es el orden de Dios. Y esto lo vemos no solamente en la vida social, en la vida empresarial, en la vida normal, lo vemos en toda nuestra manera de vivir. Es el diseño de Dios. La iglesia, tenemos líderes en la iglesia, pero también tenemos los miembros en la línea.
Yo no puedo ser pastor si no tengo quien me siga. Yo no puedo ser pastor si no tengo ovejas quien pastorear. Entonces hay un orden de Dios. Dios desea que nos sujetemos todos a Él y uno a otro, en sumisión, en humildad y en obediencia. También tenemos el trabajo. En el trabajo tenemos el jefe, pero también tenemos los empleados. Allí, para que todo pueda funcionar de manera correcta, debe haber un orden, y ese orden establecido por él hay que respetarlo, hay que sujetarse, hay que someterse y disponerse a cumplir eso. De lo contrario, usted puede tener problemas donde quiera que llegue. ¿Quién de nosotros se atrevería a desobedecer un mandato directo del Señor? Hay gente haciendo eso. Sí, hay gente haciendo eso, hermano. Como yo le dije al general que me llamaba. Digo, hermano, ¿quién fue que le dio la orden a usted? Usted, un general, el pastor que me llamó, que yo le mandó a honrar, a hacer un sacrificio. ¿Quién fue que te dio la orden? Ah, Dios. Pero tú me dijiste que tú conocías la voz de Dios igual que yo. Sí. Pero él te está dando una orden, ¿y por qué tú no la ejecutas? Sí, lo que pasa es que comenzó a gallar. Desobediente. Hay gente que Dios lo prueba y lo prueba y lo prueba y lo prueba y viven reprobando. Mente reprobada, mente cauterizada, mente entenebrecida. No son libres en su manera de pensar porque viven conforme a los deseos de la carne, a los propios designios de su corazón. No agradan a Dios de esa manera. Y Dios quiere transformar su vida y premiarlo. Todas las bendiciones de Dios son condicionadas. Si obviamente tú obedeces, tú recibirás la recompensa del Señor, pero hay que pagar un precio que se llama obediencia. Pero nos damos cuenta que resistir a la autoridad delegada de Dios es desobedecer el mandamiento de Dios también. La Biblia dice que el que rehúsa escuchar la ley de Dios, su oración hiede delante de Dios. Su oración es abominable, como yo siempre digo, que hiede delante de Dios. Entonces, para obedecer el mandamiento de Dios, debemos someternos a las autoridades delegadas. Para los que dicen, no, yo no debo someter a nadie. Yo soy autónomo, yo soy autodidáctico, yo no tengo que pertenecer a ningún grupo. Yo voy a vivir alejado haciendo lo que me da la gana y como me da la gana y cuando me da la gana, porque yo no tengo que unirme a nadie. Entonces, por esa maldición, el principio de la disgregación, que todo el mundo hace lo que le da la gana, que no nos queremos unificar, me voy a incluir que el pastor quiere hacer lo que le da la gana. Entonces Dios manda que los pastores se unan con los pastores, que los evangelistas con los evangelistas, que los profetas con los profetas y los maestros con los maestros, pero como todo el mundo quiere jalar para su lado, hacer lo que le da la gana y no quieren unificarse. Entonces, ¿usted cree que una condición así de esa naturaleza en un líder o unos líderes, usted cree que podrá ser bendecido? Si Dios tiene un orden y un principio de autoridad y un diseño que Él lo estableció, y ese diseño no ha cambiado nunca, hay que obedecerlo para que el pueblo pueda echar hacia adelante y prosperar. Yo no creo que un pueblo dividido será bendecido. Eso muestra, eso es una muestra evidente la desunión es una muestra evidente de debilidad y de pecado en el pueblo de Dios. La desunión es una muestra evidente de desobediencia y de pecado, valga la redundancia, ante la presencia de Dios, que Dios no la tolera. Dios quiere bendecir a sus hijos, pero cuando Él nos manda que se amen, que se unifiquen, que se sobrelleven unos a otros, que se sujeten unos a otros, y no obedecemos eso, entonces las bendiciones se estancan, naturalmente se estancan. Entonces, el Señor Jesús mismo es nuestro ejemplo de lo que significa someterse a la autoridad. Él se sometía no solo a la autoridad directa de Dios, sino también a sus autoridades delegadas. Se sometió a sus padres, a las autoridades del gobierno, pagó impuestos, obedeció las leyes del país. Durante toda su vida, el Señor Jesús estuvo sujeto a autoridad. Nunca fue rebelde en ninguna ocasión. Verdaderamente vivió la vida bajo el principio de la obediencia. Para agradar a Dios, la cosa más importante que podemos hacer es obedecerle. Para ser totalmente obediente al Señor debemos obedecer a sus autoridades delegadas. El apóstol Pablo dijo, recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Eso está en Tito 3:1. Para ser completamente obediente a Dios, debemos obedecer a las autoridades delegadas por Dios. Aleluya. La consecuencia del pecado en la vida de un creyente trae castigo de Dios. Trae castigo de Dios. El pecado rompe la comunión. Y hay un tema que se llama la base de la comunión con Dios. Rompe la comunión porque el Espíritu Santo se aparta de ti. El pecado rompe nuestra comunión con Dios y trae
sobre nosotros la mano castigadora de Dios. Podemos ver también el ejemplo de David. Ustedes conocen la historia de David. Nos relata la vida de personas del Antiguo Testamento a fin de que podamos aprender de su experiencia. Debemos aprender de eso, hermano. Podemos ser perdonados por nuestro pecado. Tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Pero Dios tampoco dará por inocente cuando tú muestres rebeldía, desatiendas su voz y te muestres, como dice su palabra, que tú pongas en poco la palabra que Él te está dando. Cuando tú menosprecias a Dios, entonces Dios se va a ir en contra de ti. Algunos pecados tienen consecuencias permanentes en nuestra vida, otros no. David no solamente era un hombre de Dios, dice aquí, sino que además fue el rey más eminente que tuvo la nación de Israel. Aún así, David pecó gravemente y sufrió la consecuencia de su pecado. Gloria a Dios. Tenemos también que mencionar que Dios te enseña lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Un cristiano simplemente no puede permitirse vivir descuidadamente, ni tampoco tomar el pecado a la ligera. Aunque Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos nuestro pecado, eso no significa de que no nos castigará. Eso no significa de que no nos castigará. Por eso le posteé un mensaje que está en la red que se llama la comprensión correcta de la misericordia. Hay quienes tienen una comprensión incorrecta de la misericordia porque creen que obviamente van a vivir en reincidencia y ya me caigo, ya me levanto, ya hago esto y cree que va a ser lo mismo todo el tiempo. No va a venir una sanción. Por eso en la introducción del mensaje le dije: pecado por concupiscencia, pecado por necesidad, que muchos predicadores hablaron de ese tema también, y yo también hablé de eso, está en el canal de YouTube. Están los pecados por ignorancia, los pecados por falta de formación y falta de carácter. Aquellas personas que se viven justificando y creen que Dios no sabe y conoce lo que hay en su corazón. A Dios tú no le vas a venir a hablar cosas, de que mentira, no, Dios te conoce. Dios te conoce más que nadie porque fue quien te diseñó. Tú sabes porque sabes cuando tú estás hablando mentira, cuando te estás justificando. También sabe cuando tú estás rectificando lo que hiciste malo. La Biblia dice que el que reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El que se aparta. El que lo confiesa, dos condiciones para que Dios pueda limpiarte. Confesarlo, número uno, y apartarte de él. Porque si lo confiesas y siguen lo mismo, de nada te sirve. Hay un pecado que yo digo que, por ejemplo, la condición de inocencia en el creyente no es lo mismo por lo que Dios sancione a un líder, un pastor, por ejemplo, por la sanción que le baje en el tiempo a un nuevo creyente. No, el creyente tiene una condición de que es niño, y por su condición de niñez, Dios tiene su misericordia. Eso lo digo yo, más que en otro tipo de creyente, porque el creyente ya maduro, que tiene el conocimiento, destreza y habilidades desarrolladas, Dios no le va a tolerar muchas cosas. Dios le va a bajar una línea y le va a disciplinar duramente. No así al creyente, el nuevo creyente que es inmaduro y que por causa de su madurez o de su imperfección, pues comete uno que otros errores. Entonces Dios es un Dios que hace un equilibrio en su justicia y aplica estos principios de manera extraordinaria. El castigo opera en función de esa rectificación, de esa justificación, de esa inocencia y de esa culpabilidad que obviamente le aplica de manera gradual, escudriñando y analizando cada caso en particular, investigando los motivos, investigando tu corazón, probando tu carácter, tu forma de actuar, de pensar, para darte conforme sean tus obras. Dios es un juez justo, no creas que tú vas a jugar con Dios. No, Dios te conoce. Dios te conoce y sabe si tú estás hablando mentira. Que me quedé y no pude ir. Y te invitan a esto, que aquí pararon esto. Y yo hablando. No, hermano, va a llegar un día donde van a la línea. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces es el deseo de Dios. Dios nos ilumina, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos reprende, nos exhorta. Pero el deseo de Él es que todo esto que ocurre cuando nos corrige, es que enderecemos nuestro camino, porque Él no quiere usar la vara. Un padre cuando toma la vara para corregir a sus pequeños, Él no quiere, pero porque lo ama, tiene que hacerlo para que esto produzca en Él un temor reverente y aprenda a conducirse de manera sabia, de manera prudente, para que no se pierdan.
Los hijos que no obedecen a los padres terminan mal. Sus días se le acortan en la tierra. Así mismo, todos los creyentes, los hijos de Dios, cuando no desobedecen a Dios, obviamente lo que hacen es que se acortan sus días y antes que cruzan la línea de perdición, pues Dios se lo levanta, Dios lo levanta. Tenemos muchos ejemplos en estos días. Una hermana en el grupo, digo, padre, ¿por qué te la llevaste? Le dijo, mi siervo, si le dejo más tiempo se me perdería. Eso es lo que Dios hace muchas veces. Hay un pecado intencional. Eso es peligroso. La Biblia dice que el que pecare voluntariamente o deliberadamente ya no queda más remisión por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio del borde de fuego que ha de devorar a los incrédulos. La misma condición que Dios aplicará a los incrédulos te la aplicará si tú obviamente te conviertes en un desobediente y pecador deliberante. Aquellas personas que pierden el temor a Dios, que viven pecando con su lengua. Yo voy a hacer esto y viven prometiendo cosas y no obedecen. Mire, mi hermano, es mejor obedecer y no cumplir. Es mejor cumplir y no prometer, que Dios no se agrada de los insensatos. Entonces, hay lo que nosotros llamamos los votos. Cuando ofrecemos un sacrificio a Dios, que vivimos a veces haciendo, no, Dios conoce nuestra intención. El pecado deliberante es un acto de rebeldía, amado. Puede traer sobre nosotros las manos castigadoras de Dios. Él no castiga a sus hijos cada vez que hacen algo malo. Dios no es así. Él ama a sus hijos y es benigno y paciente para con nosotros. Pero cuando nosotros nos convertimos en rebeldes, deja sentir su mano sobre nosotros. Salmo 103 podemos ver eso. Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Sobre los que le temen es que le engrandece su misericordia. Quiero recalcar que mucha gente tiene una comprensión incorrecta de la misericordia. Es sobre los que le temen que Él manifiesta su misericordia. Y no cansamos que el Señor ten misericordia. Y Señor ten misericordia. Pero el creyente o el hermano, la persona lo que vive es haciendo y deshaciendo, pecando con el anzuelo la 24/7. Y entonces el hermano, Señor ten misericordia, por ese hombre o esa mujer nunca ha dado muestra de su arrepentimiento, porque está dentro y aún estando dentro vive de manera deliberada pecando y abusando de la misericordia de Dios, pisoteando la sangre de Cristo. Ese que está en esa condición se convierte en más culpable de esos que nunca han aceptado al Señor, porque se sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, sobre él reposa un nivel y un grado de responsabilidad más fuerte sobre aquellos que nunca han conocido a Dios. David pudo en ese momento haber sido rechazado como rey, para él se humilló y alcanzó misericordia. Hay mucha gente que toman esto como referencia para ellos pensarse y se quieren acotejar sobre la historia de David. Señores, eso fue con David. Eso fue con David. No se lleven de eso. Dios quita a mucha gente. Gloria a Dios. No debemos vivir bajo el control de la carne. Si vivimos bajo el control de la carne, como lo dije al principio, entonces moriremos. Hay que sujetarse. Si Dios te manda a hacer algunos sacrificios, hazlo, pero hazlo en obediencia. Porque no es que tú vas a salir a hacer lo que hacer y deshacer. No, yo creo que Dios tiene un orden. Y para eso hay líderes maduros que tú debes consultarlo. Gloria a Dios. Dios quiere que nos juzguemos a nosotros mismos. Que corrijamos. Por ejemplo, David decía, Señor, escudriñame, mira a ver si hay en mí interior. Aún cosas ocultas que yo desconozco, revélame. Sí, porque a veces tenemos pecados ocultos. A veces tenemos pecados ocultos y no lo sabemos, no entendemos. Y la parte más difícil, como dijo alguien, es conocerse a sí mismo. La parte más difícil a veces del creyente es conocerse a sí mismo, ver el carácter de él. Y Dios siempre vive trabajando sobre nuestra manera, sobre nuestra actitud, nuestro comportamiento. Dios siempre vive trabajando sobre nuestro carácter. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta si obviamente estamos siendo aprobados o estamos siendo reprobados, tenemos alguna condición reprobada que debemos arreglar en el camino. Y cuando Dios levanta el líder o el hermano que te dice, mira hermano, me dice el Señor así, y esto, y una vez decimos, no,
como decimos en dominicano, como el gato a boca arriba justificándonos y Dios diciendo, mira, tú tienes tu malo. No, yo no tengo eso. Pero Dios que está hablando y te conoce, sabe lo que tú tienes malo. Entonces, mientras se tiene una posición de esa naturaleza, el pecado aún persiste más y es grave esa condición, porque Dios, para poder romper ese molde, ese corazón endurecido, esa condición de un carácter no transformado, pues Dios muchas veces tiene que romper el vaso y volverlo a hacer, y lo echa en el fuego, y eso duele. Y eso obviamente responde a condiciones de disciplina que Dios permite que atraviesen muchos de sus hijos para salvarlos. El propósito de Dios es ese, al disciplinarlo. Dios al hijo que ama lo corrige. Dios no nos castiga para que podamos aprender a obedecer. Dios nos castiga para que podamos aprender a obedecer. O sea, el castigo, la disciplina tiene un propósito, a fin de que podamos ser participantes de su santidad, de su naturaleza divina, a fin de que podamos también dar honor a su nombre. Bendito sea Dios, para vindicar su nombre en nosotros, para producir en nosotros un temor reverente, porque Él es el principio, ese es el principio de nosotros ser hombres y mujeres sabios en la mano de Dios, tener ese principio de temor reverente, que temamos una palabra que Dios nos diga. Hoy, ¿cómo es posible que Dios de los cielos te está hablando y tú estás haciendo lo que te da la gana? Señores, no, un hombre que está hablando, eso es peligroso. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Yo quiero dejarlo hasta aquí. Más adelante seguiremos compartiendo parte de este contenido que está súper interesante. Entonces, esa condición de que obviamente vamos a pedir misericordia, y vamos a pedir misericordia, y haciendo lo que nos da la gana, y vamos a pedir misericordia, y vamos a pedir misericordia, pero está en desobediencia, y misericordia. Señor, ten misericordia. Entonces llega un momento donde Dios le dice al que está pidiendo misericordia, y tú tienes más misericordia que yo. Y tú has evaluado la condición de ese hermano, tú te has sentado con él, tú has hablado con él. Tú tienes el discernimiento para juzgar entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Es una pregunta de reflexión. Dios te conoce, Dios me conoce a mí, te conoce a ti, conoce todos nuestros designios. Entonces, quería traer este tema para que cada día, pues, así como me ministró el Señor, dile que se santifiquen cada día, que no descuiden mi presencia. Gloria a Dios. Dile que se sujeten, dile que se sometan. Háblale de mi misericordia. Yo creo que Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros. Todos estos días que nos mandó a hacer lo que hicimos de parte de Él, todos los que estuvieron ahí recibieron algo muy bonito, algo muy especial. Y le damos gloria a Dios por lo que hizo y lo que seguirá haciendo. Pero hay una palabra que yo quiero también cotejarle, agregarle a eso. Aún no está teniendo esas promesas grandísimas, especialísimas y poderosas de Dios, y haber sido revestido de esa gloria especial y santificado y restaurado y renovado, yo quiero decirle que no se descuide, permanezca en santidad y obediencia, perceptible, selle su oído para no escuchar la voz del diablo, manténgase vigilante, manténgase en expectativa, manténgase como un soldado, firme en su convicción de lo que usted ha creído, velando en todo tiempo, orando y obedeciendo a la voz de Dios. Si usted pertenece a una iglesia presencial, usted tiene una cobertura, sea hombre o mujer, y esos líderes usted entiende que son gente de Dios, sujétese, hermano. Pero así mismo, si usted entiende que lo que están es pecando y Dios no le demanda a usted a salir de ahí, sujétese y quédese ahí hasta que Dios lo saque. Pero también si usted tiene una iglesia virtual y usted se ha topado con hombres y mujeres que están predicando la palabra y Dios lo ha puesto en su camino para que le den cobertura, para que los pastoreen, obedezca también, que Dios está haciendo algo extraordinario a través de los mecanismos de la radio, la televisión y las redes sociales. A través de estos medios se predica de manera extraordinaria y Dios está haciendo grandes milagros. Dios está utilizando los últimos recursos en estos últimos tiempos para así estar llevando la semilla donde nunca ha llegado. Y las redes sociales están impactando, están llegando y los mensajes están llegando. Y damos gloria a Dios por eso, porque multitudes están viendo estos contenidos, no solamente de míos, sino de otros hermanos que Dios lo está usando por las redes sociales. Y bendecimos a todos esos seguidores que continuamente ven nuestros contenidos y que nos llaman y que piden oración.
Así que ese es el mensaje que Dios, este día hoy, 1 de mayo, año 2024, pues nos trae para que nos detengamos un momento y hagamos una parada y reflexionemos. ¿Estoy obedeciendo? ¿Me estoy sujetando? ¿Me estoy sometiendo? ¿Me estoy disponiendo? ¿Estoy escuchando la voz de Dios o mi propia voz? ¿Estoy escuchando la voz de Dios o la voz del enemigo? ¿Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Tengo las capacidades y habilidades necesarias como para ser un instrumento de bendición todavía? ¿Me ha mandado Dios a pertenecer a tal o cual ministerio? ¿Me dijo Dios que me uniera con tal persona? ¿Me mandó Dios a tal iglesia? Yo quiero que usted haga esa reflexión y haga una parada, haga un silencio, oren y después espere respuesta de Dios. Y mi oración hoy es esa, que el Padre active la voz de Él en tu interior, que te ayude a avivar el fuego del don que hay en ti, que pueda tú entender que Él te está llamando para cosas grandes, a ser perseverante, a someterte y a resistir al enemigo, a ser dócil, a ser manso, a ser humilde, a ser sencillo, y que puedas usar la espada que Él puso en tu mano para reprender al diablo en el nombre de Jesús en todo momento. Que cuando Dios te diga habla, habla, cuando Dios te diga calla, calla, cuando Dios te diga camina, camina, cuando Dios te diga detente, detente. Pero que seamos ovejas, que aprendamos a ser ovejas todos delante de su presencia, porque todos somos un redil y somos un cuerpo. Él no quiere mente dividida, corazones divididos, Él no quiere mente separada de Él. Él no quiere un espacio por la mañana y uno en la tarde, Él quiere todo tu corazón. Por tanto, Dios demanda entrega genuina, santificación continua y permanente, que se busque de manera continua, que tengamos hambre y sed de su justicia, que perseveremos y que nos unifiquemos más que en todos los tiempos, porque grandes retos vienen para la tierra. Así que yo oro por ti en esta hora y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.